Nació en el seno de una familia noble. Sus hermanos a menudo le inspiraban deseos de muerte por ser un completo mediocre y el descendiente de un traidor, y las chicas le animaban diciendo que casarse con él equivalía a una humillación. A los amigos íntimos, en cambio, les gustaba practicar con él a menudo. Estaba agradecido a toda esta felicidad por hacerle más fuerte, y si se doblegaban ante su fuerza, podría convertirse en el más respetado y fuerte de este mundo. Después de todo, es el famoso poseedor de sangre de dragón en sus venas. Panlundao, Casa Jian, sala de reuniones. Jian Qingel, el jefe de las familias Jian y Dai, preguntó a los presentes si alguien sabía por qué los había reunido. Jian Feng, Jian Ping y Jian Tianlong no tenían nada que decir, y solo Jian Bao sugirió que era porque hoy era el aniversario de la muerte del anterior cabeza de familia. Jian Kaifeng, Jian Qingel dejó caer la taza por la sorpresa y dijo: «Esto es una tontería». Preguntó a Jian Bao por qué debía interesarse por este bandido, e inmediatamente dio una orden: «A partir de hoy, queda prohibido cualquier ritual en honor a Jian Kaifeng». Después de lo cual les explicó por qué les había llamado. La familia Zhang venía a negociar hoy, por lo que todos debían estar bien preparados para no cometer ni un solo error garrafal. Después de un rato, en algún lugar del bosque, un joven se sentó junto a la lápida de su padre y habló sobre el hecho de que en el último año, este había gobernado los destinos, y lo había dado todo por el bien de la familia Jian. Hoy también es el aniversario de su muerte, pero nadie puede celebrar rituales en su honor y era injusto. Admitió que no puede hacer nada porque no tiene forma de sacar a su familia adelante y hasta ahora ha sido condenado al ostracismo, y así no puede completar el camino de su padre, que consideraba una desgracia para su alma. De repente se oyeron pasos y una nueva sombra apareció junto a la tumba. Al darse la vuelta, el joven vio que Jian Ping se le había acercado, tras lo cual se inclinó inmediatamente ante la tumba. Jian Ping empezó a decirle a su tío que recordaba bien aquel día como si fuera ayer, y el joven quiso agradecerle sus amables palabras hacia su padre. Pero de repente, Jian Ping dijo que Jian Kaifeng no sería capaz de expiar sus atrocidades ni siquiera con su muerte. Explicó que un ladrón así no merecía todos los favores que se le hacían. Y la destrucción de las ofrendas, dijo Kaifeng, completamente destruido la reputación de la familia Jian. Al ver esto, el joven no pudo contenerse y con rabia comenzó a reunir energía, y envolvió su puño en energía roja y lo apuntó directamente a la cara del hombre. Pero de repente, Jian Ping fue capaz de agarrar su puño y comenzó a burlarse de su línea de sangre. Entonces, invocando el poder de su linaje, gritó que era un descendiente salvaje de vacas, y apretando más fuerte la mano del joven, le dijo que sin el apoyo de su papá favorito, no era nadie. Luego utilizó la fuerza de la línea de sangre de toro para golpear al joven con todas sus fuerzas. Se estrelló contra una lápida cercana, convirtiéndola en guijarros. Después de lo cual Jian Ping se dirigió a la lápida de Jian Kaifeng y le pidió que mirara a su humilde hijo, ya que después de todo era una desgracia. Jian Ping se acercó a él y aún así decidió recordarle algo a Jian Ting, a saber, el hecho de que la heredera Zhang ya había llegado a su casa, y le pidió que adivinara si rompería su compromiso con él. Después de todo, Jian Ting es solo un fanfarrón, y simplemente no puede avergonzarse delante de la gente. Después de burlarse de Jian Ting hasta el hartazgo, Jian Ping aún se marchó, riéndose satisfecho de esta bajeza. Jian Ting se levantó, se apoyó en la lápida y se llamó a sí mismo imbécil, pues realmente se había hecho ilusiones con esta familia. Al darse cuenta de que se había apoyado en la lápida, retiró la mano y se alejó admitiendo que no tenía forma de resolver el problema. Así que estaba seguro de que lo único que podía hacer era luchar hasta morir. De repente, una energía dorada brotó de la lápida ensangrentada e inmediatamente se precipitó hacia Jian Ting. Un espíritu sumiso se formó de la energía. Estaba alarmado de que este joven hubiera sido tan agraviado por el destino desde que era joven, y si realmente era tan temperamental, estaba dispuesto a ayudarle a triunfar. Al sentir algo, Jian Ting se volvió para mirar la tumba y se dio cuenta de que se había excitado demasiado, tras lo cual pidió disculpas a los ancestros anónimos de la familia Jian, y prometió que volvería a colocar sus lápidas si podía volver con vida. Casa Jian.
La gente saludó al jefe Sang cuando llegó y le dijeron que el jefe Jian ya les estaba esperando. Estaban discutiendo entre ellos sobre lo prestigioso que era el jefe de la familia Sang y disfrutando de la vista de la amante de la familia Sang. El jefe Sang le había dicho a su hija que hoy era un gran día para negociar, pero ella ya había conseguido decepcionar a la familia Jian. Después de un rato, todavía llegaron a la sala de reuniones donde Jian Qingel ensalzó la fuerza de Sang y pidió la ayuda de su jefe, a lo que el jefe de Sang respondió que las palabras de Jian Qingel eran muy serias y que su clan era legendario en la isla Panlong y por lo tanto no se atrevían a olvidar a su familia. El jefe Sang dijo que Qingel, el hijo de Jian, es un líder entre la generación más joven de la familia Jian, y que hay muchos caminos abiertos para un joven con tanto talento. Jian Qingel no pudo evitar dar las gracias al jefe Sang por decir esas palabras, ya que claramente le estaba elogiando en exceso, y también reconoció que la hija del jefe Sang era realmente hermosa. Jian Qingel se inclinó hacia el jefe Sang y de mala gana comenzó a hablar de Jian Ting. Dijo que tan pronto como llegaron, Jian Ting fue arrastrada por el viento. Al oír esto, el jefe Sang ordenó que esto se detuviera, porque para decirlo sin rodeos, el contrato matrimonial que habían hecho anteriormente no podía cambiarse, pero su hija solo se casaría con Jian Tianlong. Jian Tianlong dio las gracias al jefe Sang, se acercó a su hija y le dijo que era un honor. La jefa Sang accedió a su matrimonio admitiendo que se veían bien juntos, lo que hizo reír a carcajadas a Jian Qingel y anunció que, en honor a ello, la familia Jian celebraría hoy un banquete y obsequiaría a la señorita Sang con 10 cristales Sueliang como regalo de felicitación. Jian Pan preguntó de dónde podían proceder tales tesoros, y Jian Bao se mostró entusiasmado por la próxima boda, cuando de repente se oyó un grito ordenándoles que se detuvieran. Jian Ting apareció en la puerta, mirándole. Todos pensaron que quería deshonrarse de nuevo, porque era una vergüenza andante de la familia Jian. Jian Ting recordó a su tío que hoy era el aniversario de la muerte de su padre, pero estaba demasiado ocupado para honrarle. El jefe Sang hizo un gesto a Jian Ting para que caminara hacia ellos, provocando un ligero pánico en Jian Qingel, y le gritó a Jian Ting que estaba siendo demasiado descarado ya que la familia Sang ya había hecho concesiones al venir a verlos hoy. Jian Ting atravesó el vestíbulo y preguntó a Sang Xinyan si realmente quería casarse. Al oír esto, utilizó su pedigrí de faisán dorado y le preguntó cómo se atrevía a hablarle en un tono tan insolente. Los miembros de la familia Jian estaban asombrados por la fuerza de la línea de sangre del faisán dorado, pues bastaba una sola frase para darse cuenta de ello. Jian Ting no pudo soportarlo y escupió de rodillas delante de Sang Xinyan. Sang Xinyan le dijo a Jian Ting que no podían estar juntos porque había demasiada diferencia entre sus nacimientos, después de lo cual, exigió que este circo se detuviera. Después de todo, ella solo estaba dispuesta a casarse con Jian Tianlong. Exigió que Jian Ting escribiera una renuncia al compromiso, tras lo cual se comprometería por segunda vez con Jian Tianlong, y solo con esa condición estaba dispuesta a casarse con el clan Jian. Jian Ting le preguntó si estaba bromeando al respecto. Después de todo, al principio eran extraños el uno para el otro y a él no le importaba a ella. Sang Xinyan gritó que Jian Ting era demasiado codiciosa, mientras Jian Tianlong la detenía de repente para que dejara de patalear con esa basura. Después, se inclinó hacia Jian Ting y le reveló que Sang Xinyan le había sido entregada el día en que murió Jian Kaifeng, tras lo cual admitió que su novia era una belleza. Al oír esto, Jian Ting se quedó atónito al darse cuenta de lo que había hecho aquel hombre. Y Jian Tianlong se tapó la boca con un abanico para ocultar su sonrisa y elogió la expresión facial de Jian Ting. Jian Ting lamentó que Jian Tianlong fuera su hermano mayor, y Jian Qingel le ordenó que se detuviera, porque no importaba que su padre ya hubiera desprestigiado a su familia, pero su comportamiento los estaba deshonrando a todos. Para castigar al insolente, Jian Qingel decidió darle una lección en nombre del jefe de la familia. Así de repente, Jian Ting empezó a reír a carcajadas al ver tan imponente aspecto malvado. Hoy era el aniversario de su padre y había ido al cementerio a honrar su memoria, mientras que ellos ni siquiera podían mostrar un poco de humanidad. Jian Ting gritó que este sigue intentando intimidarle, utilizando la fuerza en beneficio propio, y mientras los otros hijos le humillan gritando oxígeno, él se limita a observarlo todo.
Y además, Jian Qingel fue quien consiguió destruir a su familia en un año, así como los cimientos que su padre había construido durante tantos años. Señalando con el dedo hacia abajo, dijo que solo eso era toda la fuerza de Jian Qingel. Jian Tianlong ordenó a su hermano que dejara de decir tonterías, pero inmediatamente le ordenó que cerrara la boca, pues ni siquiera él tenía una gota de bondad en su interior. El jefe Zhang tosió con fuerza para poner fin a la disputa, y dijo que habían elegido un mal momento para la visita, por lo que debería fijarse otro día para discutir el compromiso, y luego se marchó con su hija. Jian Ting estaba a punto de abandonar la sala tras ellos, pero Jian Tianlong le ordenó que se detuviera, porque no tenía permiso para salir, a lo que Jian Ting respondió que si su padre tenía algo que discutir con él, lo encontraría, y con una última mirada les dijo que lucharía hasta el último hombre. Jian Qingel le gritó que volviera, pues nadie le dejaría marchar tan fácilmente, y Jian Tianlong le pidió que no se preocupara, prometiéndole que Jian Ting no volvería a molestarles. Jian Ping llegó al cementerio familiar e inmediatamente atacó a Jian Ting. Estaba enfadado porque recientemente había demostrado ser un mal juez al estigmatizar a su familia, y como incluso el jefe de la familia lo quería muerto, a Jian Ping le pareció bien dejarlo morir fácil y rápidamente. Jian Ting sabía que Jian Qingel no era en absoluto un enclenque, pero aún así decidió unirse al grupo general, por lo que exigió que le trajeran para verlo. Pero Jian Ping estaba aún más enfurecido de que Jian Ting siguiera abriendo su boca podrida, por lo que una vez más se apresuró a atacar. Jian Ting se negó a morir tan fácilmente y empezó a usar su línea de sangre para intentar defenderse, pero no llegó a tiempo, lo que provocó que Jian Ping le asestara un doloroso golpe en el cuello. Entonces se agarró a él y exigió a Jian Ting que se arrodillara y empezó a llamar a gritos a su abuelo, prometiendo que solo después de tal resultado se dejaría en paz a su cadáver. Pero Jian Ting no iba a aguantar tal cosa y escupió en la cara de Jian Ping mostrando su postura. Por algo así, Jian Ping no iba a darle más oportunidades a Jian Ting, y le dijo al hombre, cara a cara. Después le dio una patada y le dijo que le mataría y luego saltaría sobre su cadáver hasta que se aburriera. Al salir volando, Jian Ting aún pudo recuperar el equilibrio y ponerse en pie. Luego le mostró el dedo corazón a Jian Ping y le dijo que era igual que su padre, que prefería jugar a luchar. Jian Ping se sintió ofendido por tales palabras e inmediatamente invocó a un toro intentando destruir a Jian Ting de un solo golpe. Jian Ting había estado esperando este momento, y ya se estaba preparando para arriesgar su vida para aprovechar su oportunidad. Entonces el toro aún se estrelló contra él creando una gran nube de polvo. Después de tratar con Jian Ting, Jian Ping empezó a burlarse de lo loca que estaba esta mocosa. De repente, se dio cuenta de que algo salía volando de la nube de polvo y se precipitaba por los aires. Y con una mirada más atenta, se dio cuenta de que solo era una distracción. Inmediatamente después, Jian Ping miró a la nube de polvo, pero ya era demasiado tarde, pues Jian Ting ya se había acercado a él y estaba a punto de poner fin a esta lucha. De repente, muchas cadenas salieron volando de la nada en un instante, envolviendo a Jian Ting. Resultó que Jian Ping no se atrevía a ir solo ni siquiera ante este debilucho, por lo que decidió dar marcha atrás. Amasando la mano de Jian Ping, le dijo a Jian Ting que este sucio perro también tendría que detener la pérdida de sangre. Jian Ping dijo que Jian Ting era solo un mentiroso, ya que si su clan era tan fuerte como él creía, no sería capaz de interponerse en su camino. Después de lo cual, Jian Ping acercó su dedo hacia Jian Ting creando un corte sorprendiéndole, pues Jian Ting se dio cuenta de que ya no podía cambiar su sangre. Jian Ping dijo que no tenía ganas, por lo tanto lo enderezaría rápidamente, y llegando a su corazón comenzó a reírse, burlándose de él, porque el corazón en su mano era tan suave, y podía quitarle la vida con solo un pequeño apretón de su mano. En la cabeza de Jian Ting sonó una voz que le preguntó si comprendía su fuerza, a lo que Jian Ting respondió que sí, pero que su precio era demasiado alto. Tras esto, una voz se regocijó y Jian Ting brilló con una luz dorada, despertando a la gente de alrededor.
y un instante después explotó de poder liberándose de sus ataduras y dispersando a sus oponentes. Se bajó la cinta de la cabeza alisándose el pelo y apareció sobre él el espíritu de su antepasado, un dragón dorado que descansaba sobre su hombro. Los ayudantes de Jian Ping se sorprendieron de lo fuerte que Jian Ting se había vuelto de repente, porque era simplemente imposible. Pero Jian Ping corrió hacia Jian Ting gritando que atacaran de nuevo. Después de todo, solo era un farol. En el mismo momento, el espíritu ancestral le dijo a Jian Ting que le estaba dando todo su poder y que, por lo tanto, debía hacer volar por los aires a sus oponentes, e inmediatamente arremetió contra Jian Ping gritando que por mucho que la escoria intentara ser mejor, él nunca cambiaría. Jian Ping estaba a punto de acabar con ese mocoso arrogante, pero de repente recibió un puñetazo de Jian Ting, gritó que ya no miraría ni a los de arriba ni a los de abajo, tras lo cual, saltó inmediatamente y se situó por encima del Jian Ping que caía en un abrir y cerrar de ojos, y al momento siguiente, pisotea a ese imbécil arrogante. Jian Ping lloró y comenzó a rogarle a Jian Ting que no lo matara. Le prometió que nunca más se atrevería siquiera a tocarlo, pero Jian Ting no iba a contenerse. Iba a vengarse de él no solo por él, sino también por atreverse a insultar a su abuelo. Los ayudantes de Jian Ping estaban asombrados de haber sido derrotado por una patética escoria, por lo que inmediatamente se reunieron para huir del campo de batalla e informar de todo a Jian Tianlong. Una silueta de dragón rojo se formó detrás de la espalda de Jian Ting, y dijo que ahora era su deber. Jian Ting agarró a Jian Ping por el pelo y lo arrastró hasta la tumba de su padre y le exigió que le pidiera perdón. Y Jian Ping sin resistirse se inclinó ante la tumba y admitiendo que se había equivocado comenzó a pedir perdón. Entonces Jian Ting ordenó que le dijera a su fraudulento padre que pronto recuperaría todo lo que por derecho le pertenecía. Jian Ping estuvo de acuerdo e inmediatamente huyó de este lugar, pero solo cuando salió del cementerio le gritó a Jian Ting que no fuera tan arrogante, o de lo contrario lo convertiría personalmente en polvo. El espíritu ancestral estaba frustrado por lo inútiles que eran los herederos de la familia Jian, ya que no aprovechaban en absoluto las oportunidades que se les presentaban. Así de repente, Jian Ting se inclinó ante el ancestro y le dio las gracias por este renacimiento. Juró que, si era necesario, atravesaría el fuego y el agua, a cualquier riesgo. El antepasado se rió de esto, dijo que había sido el guardián de la sangre de dragón durante 500 años, y su clan lo había estado adorando durante muchos años, y por lo tanto podía prescindir de inclinarse. Explicó que su familia había conseguido abrir el recipiente y que el poder del dragón había estallado gracias a ello. El antepasado ordenó a Jian Ting que se levantara, y dijo que no le gustaban los disturbios en el clan, pero ya era bueno que Jian Ting fuera capaz de llamarle al tío Jian. A lo que Jian Ting respondió que la generación más joven estaba avergonzada por perturbar la paz de su tío. Luego preguntó cómo se había sellado el poder de los dragones. El antepasado dijo que no debemos olvidar como los extranjeros de hace cientos de años. Jian Ting interrumpió a su antepasado preguntándole si se refería al Palacio Panlong, y el hombre respondió que la historia trataba exactamente de él. Dijo que en aquellos años el Palacio de Panlong estaba a la ofensiva, pero nadie conocía su fuerza. Lo único que se conocía era el anormal poder de combate sobrenatural de los Panlong. En poco tiempo, el palacio fue capaz de aplastar a todas las familias importantes y hacerse con todos los recursos inmortales. Y al final fue la familia Jian la que luchó contra los Panlong. Los Panlong usaron la fuerza y al principio ganaron la batalla. En aquel momento, el antepasado estaba en la cima de su poder, a un paso de la inmortalidad. Confiaba en poder destruir a Panlong, así que lo arriesgó todo y acudió al cementerio de la familia Jian en busca de un antiguo lugar de enterramiento. Estaba muy nervioso, pero consiguió encontrar al ancestro y despertó temerariamente su espíritu y, a pesar de las inhibiciones, destruyó el cuerpo físico y selló el espíritu en aquel lugar. Luchó sin miedo a morir, pero aún se desconocía el resultado de la batalla. Con esta historia, Jian Ting seguía convencido de que todas esas leyendas sobre el poder del dragón que corría por sus venas eran ciertas. Después, el antepasado lo confirmó personalmente. Admitió que después de darse cuenta de todo el poder de la familia Jian, tenía la esperanza de un resultado victorioso. Jian Ting dijo que quien poseía el poder marcial del dragón vivía ahora en el Palacio Panlong, y su padre se dio cuenta de ello, y aunque él también era su portador, no era un verdadero dragón.
Aún así, era un genio de su época. Su padre quería reclamar lo que era suyo por derecho, pero fue herido por los hombres de Panlun, lo que le causó infamia. Jian Ting juró que no permitiría que el palacio de Panlun viviera en paz hasta que espiara lo que había hecho. Tras escuchar la historia, el antepasado le dijo a Jian Ting que le daría algo que le ayudaría a despertar el poder del dragón, los 9 secretos de la inversión del dragón. Como esta técnica se transmite mentalmente, el palacio Panlun nunca llegará a ella. Así que un día, Jian Ting tendrá la oportunidad de convertirse en el verdadero guardián del poder del dragón y derrotar a Panlong. Jian Ting dijo que no podía esperar, así que empezaría a estudiar en el bosque de hielo y llamas de inmediato. Al cabo de un rato, en las proximidades del bosque de hielo y llamas, algo explotó y se pudo ver una gran columna de humo. El antepasado ordenó a Jian Ting que se detuviera y no volviera a utilizar esta técnica. Jian Ting preguntó por qué, ya que con esta técnica su padre podía matar. Y el antepasado le interrumpió, empezando a decirle que las artes marciales se dividían en 9 esferas según los niveles: discípulo del aliento, guerrero del poder, maestro del esqueleto, mentor de la sangre, anciano de la pulsación, cabeza del cerebro, gobernante del corazón, emperador de la vida y honrado del alma. El nivel del honorable solo se conocía por las leyendas, y nunca nadie había sido capaz de alcanzarlo. Lun Quan Celestial es una técnica secreta de la familia Jian, y necesita alcanzar al menos el nivel de esqueleto para entrenarla. De lo contrario, se paralizaría y moriría a la segunda vuelta. Después de estas explicaciones, Jian Ting se dio cuenta de que esa era la razón por la que su sangre se había dispersado y su cuerpo se había debilitado. El antepasado le pidió que se calmara, ya que él personalmente podría ayudarle con el entrenamiento. El antepasado prometió enseñar a Jian Ting la técnica de la palma yang, ya que esta posición de la mano se adaptaba a su circulación de sangre de fuego, la nutriría y la fortalecería. Después de lo cual, entregó la técnica descendente, Yang palma de nivel medio. Desde el centro hay un movimiento hacia el oponente. En el 9º tiempo de concentración con un movimiento corto, el golpe perfecciona los límites. Jian Ting se dijo a sí mismo que ya no quería vivir tranquilo y que necesitaba alcanzar su máxima fuerza, justo cuando fue atacado de repente por los jabalíes. En algún lugar cercano, la muchacha le dijo a su hermano que en la próxima cacería no le permitiría perderse una presa así, y él accedió, pues Yao San era la favorita del gobernante. La chica preguntó a Yao San si esta vez sería peligroso, y este pidió a Xiao Nien que estuviera más tranquila. Así de repente, Rayo olió algo e inmediatamente echó a correr hacia el interior del bosque, y la niña corrió tras él. Mientras tanto, Jian Ting ya estaba meditando y diciendo: 9 transformaciones son 9 cambios. Me convierto en ermitaño y, bañado en sangre, despierto al verdadero dragón. Al terminar la meditación, se sintió muy feliz con el resultado, pues había sido capaz de superar 3 niveles a la vez. El antepasado explicó que era su naturaleza hacerlo, ya que los 9 secretos de la inversión del dragón era la técnica principal de su especie, y era inigualable. Jian Ting admitió que su velocidad era incluso demasiado rápida, y dijo que necesitaba ser ecuánime. Después de todo, los enemigos que rodeaban el bosque eran bastante débiles y, al mismo tiempo, se desconocía que había en las profundidades del bosque. De repente, un perro se le acercó corriendo, seguido de una chica que había oído que se adentraba en el bosque. Ella le explicó que se encontraría con muchas cosas inexplicables y que, por lo tanto, era peligroso que fuera solo, tras lo cual se ofreció a hacerle compañía. Jian Ting le agradeció la invitación cuando de repente el resto de su grupo llegó hasta ellos y su jefe se volvió hacia la chica llamada Xiao Nan y le dijo que ya tenían suficiente gente en su equipo. Sin embargo, no le importaba en absoluto llevar a otro hombre, siempre que, por supuesto, supiera cazar, lo que hizo que sus ayudantes se echaran a reír. La niña explicó a su hermano que era demasiado peligroso adentrarse sola en el bosque, y que cuanta más gente, más ayuda. Pero él se negó diciendo que no quería malgastar su energía defendiendo a otras personas. Al pasar, le preguntó a Jian Ting cómo se atrevía siquiera a meterse con él. Pensó que el hombre ya había tenido suficiente de la vida. Liu Munan pidió a Jian Ting que no se enfadara con su hermano, porque en realidad no estaba enfadado en absoluto, a lo que Jian Ting respondió que las palabras de las chicas siempre tenían mucho peso para él, y por eso no podía estar en desacuerdo. De pronto, Yao San se preguntó por qué seguía hablando con él.
Al fin y al cabo, al menor peligro, él le pisaría inmediatamente los talones y se mataría mientras escapaba. Liu Munan se disculpó ante Jian Ting por ello, ya que en un principio se había ofrecido a llevárselo con ellos. Entonces le ató un silbato a la mano y le explicó que pertenecía a su familia Liu, y que si le ocurría algo, solo tenía que tocar el silbato y ella acudiría inmediatamente en su ayuda. Tras la huida de Liu Munan, el antepasado se quejó de que hacía 500 años que no sentía el desagradable olor del amor. Jian Ting le pidió que no dijera eso. Después de todo, ella era solo una chica que mostraba amabilidad, y preocuparse por los demás se había convertido en su hábito, y espera que su viaje transcurra sin problemas. De repente, el antepasado dijo que la cosa que llevaba al cuello era bastante inusual, y que podía tanto traer riquezas como causar grandes desastres. Jian Ting dijo que ya era hora de que fueran también al bosque de hielo y llama, y el ancestro le pidió que se diera prisa, porque se gastaría mucha energía espiritual, y podría no ser capaz de soportarlo y caer en la anabiosis. Un bosque de hielo y llamas. Jian Ting persiguió al lobo de fuego y le gritó que se detuviera. Después de lo cual, utilizó la palma de Yan, liberando una bola de fuego de su mano. Pero, de repente, el lobo se convirtió en cenizas en un instante, por lo que preguntó cómo había sucedido tal cosa. El ancestro explicó que su sangre y la del lobo del bosque eran incompatibles, y que incluso 5 golpes de la palma Yang bastarían para aniquilarlo. De repente, Jian Ting notó algo extraño a la izquierda del lobo. El antepasado me dijo que era una píldora Yaodan, una píldora de inmortalidad. Cualquier bestia malvada que viviera hasta cierta fase acumularía energía en su cuerpo y produciría Yaodan dentro de su cuerpo. Pero una persona no puede absorberla directamente dentro de su cuerpo ya que las consecuencias son aterradoras incluso para imaginarlas. Al darse la vuelta, se sorprendió de que, sin haber escuchado la historia hasta el final, Jian Ting ya se hubiera comido esta píldora. De repente, su cuerpo comenzó a ser envuelto por energía azul, lo que era bastante extraño. El ancestro reconoció que aunque el Yaodan en sí era extremadamente fuerte y un simple humano no sería capaz de refinarlo, pero las habilidades del cuerpo de Jian Ting eran realmente inimaginables. De repente, se oyó un fuerte aullido desde lejos, y Jian Ting se dio cuenta inmediatamente de que no era en vano. En la parte helada del bosque, los lobos de hielo ya habían masacrado a algunas personas y ya se dirigían hacia los restos del escuadrón. El asustado Yao San gritó que no quería morir aquí a manos de los lobos y, tras un momento, ideó un plan. Levantó la espada hacia el cuello de Liu Munan y, cuando le preguntó qué estaba haciendo, Yao San la llamó estúpida farfulladora y le ordenó que se quedara aquí como cebo y que, si intentaba engañar, la cortaría personalmente en pedazos. Se alegró de que a pesar de que esta manada era fuerte, no le estaban prestando atención, y ya que estaban centrados en este idiota tuvo la oportunidad de escapar. Pensar en ello le hizo reír, no podía esperar más a que esos lobos la devoraran. Luego corrió lo más lejos posible de ellos gritando a Liu Munan que contaría a la familia de Liu su valiente muerte. De repente ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Jian Ting saltó de la nada y usó su palma Yang para chisporrotear a uno de los lobos. Liu Munan dio las gracias a Jian Ting por salvarla y le pidió que se escondiera detrás de él. Yao San se enfadó porque una simple sirvienta tuviera el honor de ser rescatada y gritó a los lobos que se encargaran de inmediato de esa bestia vergonzosa. Jian Ting preguntó al antepasado por qué esos lobos miraban fijamente a Liu Munan, pero el antepasado no respondió. Se dio cuenta de que era como si los lobos estuvieran bajo hipnosis y recordó que un antepasado había dicho algo sobre el desastre. Le preguntó a Liu Munan qué había pasado aquí mientras ella le gritaba de repente que tuviera más cuidado. Y fueron atacados simultáneamente por todos los lobos, de los cuales Jian Ting utilizó inmediatamente su poder de línea de sangre e intentó cubrir a Liu Munan. Asustada por lo que veía, Liu Munan cayó de rodillas y Jian Ting le pidió que no se asustara ya que todo era cosa suya. Los lobos no iban a detenerse y empezaron a masticar al dragón. En un momento ya le estaban royendo las manos, lo que le hizo darse cuenta de que esos lobos no se detendrían ante nada. Liu Munan agradeció a Jian Ting su ayuda, pero admitió que no podía ver cómo le mataban, y cómo era a ella a quien querían los lobos. Les daría lo que quisieran. Liu Munan se levantó del suelo y le dijo a Jian Ting que definitivamente debía sobrevivir, e inmediatamente salieron corriendo de lo cual los lobos se desprendieron de Jian Ting y corrieron hacia Liu Munan.
pero momentos antes del mordisco, Jian Ting se lanzó hacia adelante e inmediatamente agarró a Liu Munan. Luego la acercó a él y la rodeó con el brazo, diciéndole que no huyera. Y los lobos empezaron de nuevo a clavar sus colmillos y garras en Jian Ting. Zhao San, que observaba desde un lado, no podía esperar a que ambos bandos se debilitaran, porque entonces podría llevarse el recipiente de Yuyao sin obstáculos. Jian Ting estaba tratando de entender por qué los lobos seguían tratando de perseguirla. Se dio cuenta de que había pasado algo por alto. Liu Munan empezó a rogar a Zhao San que salvara a Jian Ting mientras ella distraía a los lobos de él. Al oír la distracción de Jian Ting tuvo un destello de luz. Se dio cuenta de que era el antepasado quien había hablado de que era el amuleto que podía traer el desastre. Y se dio cuenta de que este gordito había tramado originalmente su intriga. Zhao San rechazó a Liu Munan porque pensaba que era una broma, y le recordó que su vida era más importante que la de ese mocoso. De repente, Jian Ting utilizó los 9 secretos de la inversión del dragón, desatando el poder de la línea de sangre. Tras lo cual, el dragón rojo dispersó a los lobos circundantes en un abrir y cerrar de ojos. Zhao San se sorprendió por lo que vio, pues la sangre que ahora brotaba de las heridas de Jian Ting se detuvo de repente. Jian Ting le dijo a Liu Munan que se abrirían paso y pidiéndole que no se moviera le quitó el amuleto. Después lo tiró a un lado deshaciéndose del problema del lobo. Tras el amuleto, lanzó la espada, gritando a Zhao San que ahora era su juguete. Un instante después, la hoja clavó el amuleto en el pecho de Zhao San. Zhao San se sorprendió por esto, le gritó a Jian Ting que se arrepentiría si lo mataba. Después de todo, él es el heredero principal. Después de lo cual, miró a los ojos de Jian Ting y se dio cuenta de que la mirada de esta persona era mucho más aterradora que la de algunos lobos. Zhao San dijo que era un heredero de la famosa familia Zhao de Hua, y que no podían hacerle eso. Al fin y al cabo, si se le caía un solo pelo de la cabeza, tendrían una muerte dolorosa. Al oír esto, Jian Ting ignoró su origen y dijo que era de la familia Jian. Después de eso, los lobos siguieron saltando sobre su nuevo objetivo preparándose para acabar con su vida. Zhao San exigió a Jian Ting con Liu Munan que lo salvaran, de lo contrario se vengaría de ellos por ello. Pero cuando estaban a punto de marcharse empezó a suplicarles ayuda, gritando que estaba equivocado. Mientras se alejaba del lugar de la batalla, Liu Munan le pidió a Jian Ting que la dejara ir. Después, empezó a disculparse por haberle hecho daño, pero él le pidió que no se preocupara. Zhao San apenas podía sobrevivir en las fauces de los lobos, pero si alguien la amenazaba, debía decir que Jian Ting había matado a Zhao San. Le explicó que estaba pasando por un mal momento y que, por lo tanto, no tenía motivos para ser feliz, así que al menos quería despedirse de ella. Le indicó el camino para salir del bosque y, como el peligro había pasado, se despidió de ella. Y Liu Munan le prometió que algún día se encontrarían. Mientras tanto, en el cementerio de la familia Jian, los seguidores de Jian Tianlong le informaron que Jian Ting no aparecía por ningún lado. Jian Ping le dijo a su hermano que Jian Ting no podía haber huido muy lejos, pero este tuvo que discrepar ya que, después de todo, no estaba aquí. Y como ese era el caso, tenía una forma de hacer que Jian Ting los buscara por sí mismo. Sugirió que los hermanos destruyeran el cementerio. De vuelta al cementerio, Jian Ting quedó asombrado por lo que vio y se arrodilló para pedir perdón a su padre y a su madre. Después de todo, se habían atrevido a abusar de su tumba, por lo que no iba a dejarles vivir. Después de un rato, Jian Bao, que estaba de guardia, vio que Jian Ting había decidido venir después de todo, y bloqueando su camino, decidió dar un consejo a Jian Ting, a saber, que se detuviera donde estaba. Pero estaba claro que Jian Ting no estaba de humor, así que le pidió a Jian Bao que se apartara. Jian Bao se quitó el sombrero y se disculpó con Jian Ting usando el pulso de pantera, después de lo cual, tiró a un lado su sombrero e inmediatamente se abalanzó sobre Jian Ting, pero Jian Ting pudo bloquear fácilmente el ataque de Jian Bao, y utilizando el poder de la línea de sangre lo arrojó lejos, ordenándole una vez más que se apartara. Entonces le dijo a Jian Bao que este era capaz de más y que su padre lo valoraba con razón.
Pero Jian Bao no iba a detenerse y una vez más le pidió a Jian Ting que se detuviera, porque debía saber que esto era una trampa y no había forma de que pudiera sobrevivir. Le aconsejó que esperara a que regresaran Jian Yang y Jian Xiai, y que solo entonces luchara contra ellos. A lo que Jian Ting respondió que era demasiado tarde, y que no podía llamarse a sí mismo un hombre si no podía poner fin a la intimidación perpetua. Mirando a la espalda del Jian Ting que retrocedía, Jian Bao se regocijó de la fuerza que el joven maestro había sido capaz de ganar en tan solo unos días. Pero por desgracia, claramente no era suficiente. Mientras tanto en la ciudad, uno de los guardias preguntó por qué tenían que vigilar a Jian Ping, tras lo cual el segundo guardia le llamó idiota, porque era lógico que fuera a por el primero, y no dejarían vivo a Jian Ting. Jian Valle sollozaba sentado frente a su hijo, pensaba en cómo ayudarlo ya que sus heridas aún no cicatrizaban. Y Jian Ping comenzó a reprenderlo por sollozar como una niña. Después de todo, aún estaba vivo. Jian Ting gritó de repente a Jian Ping que se reuniera con él, lo que hizo sonreír a Jian Ping, porque Jian Ting había caído justo en la trampa. De repente, Jian Ting utilizó el puño de los soles exquisitos para atravesar la protección de la puerta, y comenzó a burlarse del guardia que pensaba que podía derrotarlo. Después de lo cual, se volvió hacia Jian Ping y le dijo que hoy acabaría con esto de una vez por todas. Pero Jian Valle se quejó a Jian Ting por lo que le había hecho a su hijo, y ahora se atrevía a irrumpir en su casa. Así que corrió hacia Jian Ting, queriendo mostrarle al mocoso a dónde pertenecía. Jian Ting reaccionó instantáneamente a este ataque e inmediatamente utilizó su poder de línea de sangre para bloquear el ataque. Pero Jian Valle sonrió con satisfacción ante esto y llamó a la mocosa ignorante, y clavando la aguja en el dragón dijo que el uso de pulso sanguíneo es extremadamente peligroso. Tras lo cual, Jian Ping empezó a reírse a carcajadas, pues todo esto significaba que su pulso sanguíneo pronto volvería a su maestro. Jian Ting se sorprendió de que un semental fuera capaz de suprimir su poder de dragón. Por lo tanto, decidió atacar a Jian Valle para liberar la fuerza que tanto le había costado ganar. Pero este último solo dijo que esta lucha era demasiado fácil y utilizó el pulso del toro. Después de lo cual, el toro aterrizó dolorosamente en la espalda de Jian Ting. Jian Ting le preguntó a Jian Valle por qué estaba cediendo al mal por una mísera ganancia. Después de todo, él era el mayor de su familia. Le respondió que su hijo lo era todo para él y que, por tanto, no podía hacer otra cosa. Jian Ping gritó a su padre que dejara de hablar y le quitó el pulso a Jian Ting, en respuesta a lo cual este decidió recordarle que no había vuelta atrás. Pero Jian Ping le preguntó a su padre si quería que siguiera incapacitado así, y si aún así no mataba a Jian Ting, alguien más lo haría. Y clavándose el dedo en la palma de la mano, Jian Valle dijo que solo lo hacía por su bien. Entonces dijo que al sacrificar su sangre estaba invocando un negro presagio, y en cuanto una gota de sangre golpeó el semental, el capullo de la punta se abrió. Jian Ping le pidió a su padre que no tuviera miedo prometiéndole que nunca le abandonaría. Un talismán negro apareció frente a Jian Valle y le pidió que le devolviera el pulso a su hijo. Fue solo después de ver este talismán que Jian Ting se dio cuenta de lo que era. Pertenecía a la casa Panlong. Al caer en desgracia, la casa de Panlong empezó a utilizar un talismán prohibido, con el que privaban a la gente de su pulso sanguíneo. Con este talismán, la fuerza del maestro carecía de importancia, y la familia Jian lo etiquetó como el talismán del presagio negro. Jian Ting preguntó para qué era todo eso. Entonces Jian Bane le preguntó si realmente quería saber eso y empezó a sacarle el pulso a Jian Ting. Jian Ting pensó que como Jian Valle estaba relacionado con la casa Panlong, debía saber algo sobre la muerte de su padre, así que no había tiempo que perder. Jian Ting llamó al noveno dragón, haciendo que se agitara y saliera volando un estilete, después de lo cual, Jian Ting ordenó a la serpiente de fuego que volviera con él. Pero Jian Valle intensificó los efectos del talismán del presagio negro chupándole el pulso cada vez más rápido. Pero debido a esto, su pulso comenzó a ser absorbido también. Jian Ting le dijo a Jian Valle que no hiciera eso, de lo contrario su pulso desaparecería también. Dijo que la fuerza de Jian Ping no valía la pena. Jian Ping dijo que Jian Feifeng los había oprimido, y ahora había llegado la hora de ajustar cuentas. Gritó que sería una misericordia matarlo, pero desgraciadamente en su muerte también se perdería el pulso. A lo que Jian Ting respondió que era culpa suya, ya que seguía escondiéndose como un cobarde, como un despreciable que se esconde a espaldas de los demás.
Jian Baye ordenó a Jian Ting que se rindiera, pues no tenía sentido que luchara. Explicó que cuando su hijo se hiciera más fuerte, toda la isla de Panlun le obedecería. Pero Jian Ting lo ridiculizó. Dijo que eso no sucederá ya que Jian Ping es solo un debilucho. Jian Baye le ordenó que se callara. Dijo que Jian Ting no tenía derecho a hablar de él, y que por lo tanto debía morir sin más, despidiéndose de su pulso. De repente, a Jian Ting ya casi se le había salido todo el pulso, lo que le hizo gritar fuertemente de dolor. Mientras tanto, Jian Bao observaba atentamente la situación dentro de la casa, pero no iba a actuar todavía ya que aún no había ninguna posibilidad. La casa de Jian Qingel. Jian Tianlong preguntó a Jian Qingel si Jian Qingel estaba preocupado. Entonces este último preguntó si Jian Baye lo mataría. Jian Tianlong explicó que Jian Baye era lo suficientemente fuerte como para que Jian Ting no pudiera igualarle, pero para un resultado diferente. Había preparado flechas capaces de atravesar cualquier cosa. Sin pulso, Jian Ting cayó exhausto sin alcanzar su objetivo. Jian Baye dijo que aunque su hijo no pudiera abandonar este cruel continente, no quería que nadie le diera órdenes. Jian Ping se rió y sacó una ballesta de debajo de la manta, y le dijo a su padre que era hora de terminar. Y apuntando con su ballesta a Jian Ting, dijo que no era más que una cáscara vacía, por lo que no tenía más remedio que morir. Al darse cuenta de que se le había acabado la hora, Jian Ting intentó tocar su amuleto y se disculpó ante su padre. Al fin y al cabo, había fracasado en su venganza, y su vida terminaría tan simplemente. De repente, el amuleto que rodeaba el cuello de Jian Ting brilló, y la flecha disparada por la ballesta se detuvo justo delante de Jian Ting. Jian Baye y Jian Ping estaban sorprendidos por esto, no podían entender quién había repelido la flecha. De repente, la flecha que se había detenido ante la barrera dio media vuelta y apuntó directamente al talismán, de lo cual Jian Baye, que no había podido reaccionar a tiempo, quedó aturdido debido a que la victoria le fue arrebatada de las manos. Jian Ping no podía creer que la destrucción fuera siquiera posible, y Jian Baye cayó al suelo exhausto. Gritó a su padre que el talismán era demasiado valioso y que, por tanto, había que restaurarlo. Pero se disculpó con su hijo, le dijo que el talismán no se podía restaurar, y como estaba debilitado no podría ayudarle. Jian Ping se enfadó porque ya no podía recuperar el pulso y empezó a disparar a Jian Ting, pero esta vez, las flechas que chocaron con la barrera fueron destruidas. Inmediatamente después, un rayo del cielo golpeó directamente a Jian Ting, y la voz que lo acompañó informó a todos de que Jian Ting era el verdadero jefe de la familia, y la gente como ellos nunca lo matará. Cuando Jian Bao escuchó esta voz, sonrió satisfecho ya que esta voz le era familiar. Jian Qingel dijo que era la voz de Jian Kaifeng y Jian Tianlong ya que se había preparado para matar a Jian Ting, pero de alguna manera escapó. Su plan ha fallado, pero como Jian Ting no ha alcanzado el rango de maestro, todavía hay muchas maneras de matarlo, pero ahora es mejor para ellos pasar desapercibidos. Jian Kaifeng pidió a su hijo que se despertara, y este reconoció la voz y respondió que podía oírla, salvo que ya no tenía pulso. Jian Kaifeng le ordenó que se mirara, le preguntó si Jian Ting había olvidado lo que le habían enseñado, y Jian Ting respondió: cumple lo que prometió, no te rindas nunca, mantén tu palabra y no hagas daño. Jian Ping se acercó a Jian Ping y lo llamó afortunado. Después de todo, era un joven maestro con un pulso inútil, y aún así, se las arregla para sobrevivir cuando su vida está en juego. Jian Ping lloró y le preguntó por qué tenía tan mala suerte. De repente, se oyó un golpe y Jian Bao entró volando en la habitación a través de la puerta, quien inmediatamente tiró a Jian Ping al suelo salvando a Jian Ting. Le recordó a Jian Ping que había enfadado a los ancestros, por lo que debía dejar de disparar y esperar a que llegara el cabeza de familia. Después de un corto tiempo, los miembros del clan que estaban cerca se reunieron en la habitación para discutir lo que había sucedido, a saber, que Jian Ping había abusado de la lápida de los padres de Jian Ting. Jian Ting había venido a vengarse de él, y aunque había estado a punto de morir, había sobrevivido. Al cabo de un rato, el jefe del meme se acercó a ellos y todos se inclinaron ante él. Al verlo, Jian Ping saltó inmediatamente y empezó a pedirle ayuda, pero este solo regañó a Jian Ping por lo que había hecho. Le preguntó si podía arreglarlo, y Jian Ping gritó que era porque todos lo habían abandonado, y se le ordenó a... De repente, Jian Tianlong le golpeó con un abanico y le ordenó que no pusiera excusas.
Jian Qinghe le explicó que su insolencia había enfurecido a sus antepasados, y Jian Baye no solo no había logrado criar un heredero digno, sino que había contribuido al más atroz de los crímenes, por lo que sería despojado de sus privilegios y encarcelado, lo que Jian Bao calificó como una decisión muy sabia y el resto de los miembros del clan también la apoyaron. Jian Qinghe reveló que la situación en su familia era extremadamente preocupante, y puesto que todos habían visto a lo que conducía la inacción, ya no vio el sentido de retrasar el duelo. Anunció que el duelo tendría lugar dentro de 7 días, y Jian Ting, como joven maestro de su familia, participaría en ella. Jian Bao pidió al antiguo jefe que no permitiera al joven maestro participar en el duelo, a lo que Jian Qinghe respondió que el propio joven maestro lo consideraba necesario, de lo contrario no tendría oportunidad de demostrar su fuerza. Jian Ting le agradeció la invitación y la aceptó con orgullo. Jian Ting charló con su antepasado ante la lápida restaurada de sus padres. Predoke aseguró a Jian Ting que debía negarse a participar en el duelo, y Jian Ting no podía entender por qué debía negarse. Le preguntó si su pulso se había ido para siempre, a lo que el ancestro respondió que el duelo era una trampa para obligar a Jian Ting a cometer un error y morir. Explicó que ir a la batalla era lo mismo que suicidarse, ya que su pulso aún no se había recuperado después de usar el talismán del presagio negro en él. Su antepasado le había dicho a Jian Ting que siempre tendría la oportunidad de vengarse, así que era mejor retirarse ahora, a pesar de que podría haber tenido una manera. Al oír esto Jian Ting preguntó qué era y si tenía alguna posibilidad ya que iba a acabar con ellos de una vez por todas. Gritó que no debía perder la oportunidad de derrotarlos y que, por lo tanto, debía probar este método. Pero el ancestro le ordenó que entrara en razón, pues este método era muy peligroso y Jian Ting tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Jian Ting le dijo al ancestro que su padre aún le recordaba, y que por eso no podía desviarse de su objetivo y defraudarle. El antepasado le explicó que no podía dejarle morir porque había invertido demasiado en él, así que le aconsejó que se rindiera, porque la familia Jian no podía salvarse, así que sería mejor que se pudriera, pero sin ellos. Jian Ting se arrodilló y se dirigió de nuevo al ancestro. Le dijo que era mejor morir que vivir una vida de ignominia. Al oír la determinación del descendiente, el antepasado tembló. Le pidió a Jian Ting que recordara que la muerte le arrebataría todo, pero no iba a rendirse y gritó a los 4 vientos que había tomado la decisión final. El ancestro inclinó la cabeza abatido y le dijo que ya que Jian Ting era tan testarudo, entonces tendrán que dirigirse a Chuxiu. Al cabo de un rato, una multitud de personas se había reunido fuera de la botica, y todo el mundo solo quería comprar pociones de purificación. Qianduo les anunció que esas pociones se habían agotado, pero que podían ofrecerles algo más. Pero la gente exigía la poción purificadora, pues ya se acercaba la hora del duelo, y por eso estaban dispuestos a pagar incluso el doble del precio. Uno de los ayudantes le aconsejó que no se perdiera a un cliente dispuesto a pagar el doble, así que Qianduo le pidió que esperara mientras él hablaba con su abuelo. En el primer piso estaba sentado un hombre reflexionando sobre el destino de un hombre, pues recordaba su juventud, en la que él también se metía siempre en líos. Aunque Li Yan pensara que esa persona era un héroe más, seguía siendo una pena deshacerse de él. Así de repente, Qianduo irrumpió en su habitación preguntando si el lote de pociones estaba listo, en respuesta a lo cual Li Yan le dio la razón por entrar sin llamar. Qianduo explicó que los clientes ya estaban ofreciendo el doble de pago por las pociones y que solo necesitaban una pequeña cantidad, y que si les vendían a ellos, Li Yan ya no tendría que preocuparse por la jubilación. De lo que Li Yan se rió y dijo que no era tan simple como pensaba, pero Qianduo no iba a renunciar a sus beneficios, así que decidió hacerlo todo él mismo y prometió que cuidaría de su abuelo él mismo. Pero, para su consternación, no había pociones dentro del pocionero. Se sorprendió al ver que dentro había huevos de fénix. Le preguntó a su abuelo por qué los había convertido en gallinas. Li Yan se rió y le pidió a su nieto que se calmara y hablara, porque estos pollos son muy simpáticos. Después de lo cual explicó que ya había encargado los ingredientes y que se prometía que llegarían en unos días, tras lo cual preguntó si todos estaban aquí por la poción purificadora de sangre, a lo que Qianduo respondió que solo había una persona así, era Jian Ting, y vino a buscar hierbas y el elixir de la resistencia, y después viajó al oeste. Tras darse cuenta de que Jian Ting había ido hacia el páramo, Li Yan le preguntó por qué había ido a un lugar tan ruinoso.
Ji Qiandu admitió que le parecía como si Jian Ting estuviera huyendo de algo. Como se suele decir, los lugares más peligrosos son los más seguros. En este momento, Li Yan se dio cuenta de que había subestimado a este chico, ya que iba a utilizar el rayo páramo. Y lo más probable es que tenga un maestro como mentor, lo cual era muy interesante. En el oeste de la isla, hay un páramo tormentoso. En ese lugar, la casa de Panlong se enfrentó a sus enemigos, y el lugar se llama Chuxiu. En Chuxiu, la naturaleza ha perdido para siempre su antaño pintoresca diversidad, y hay una barrera de rayos que lo rodea. Mucha gente ha muerto tratando de atravesarla, pero utilizando las 9 técnicas del dragón, sería capaz de absorber la energía del páramo, restaurando así su pulso, y el ancestro temía que esta fuera la única forma de recuperar la fuerza de Jian Ting. Jian Ting sugirió que le costaría mucho dinero, y el antepasado respondió que, por desgracia, era cierto. Después de todo, además de tener que soportar el impacto de un rayo, le seguiría un proceso de absorción igualmente peligroso, por lo que debía tener cuidado. Las almas perdidas no son muy hospitalarias y muchos maestros se han suicidado antes incluso de que un rayo brillara en el cielo. Y como no había nada que el ancestro pudiera hacer para ayudar a Jian Ting, le aconsejó que recordara que cada paso que diera podría ser el último. Tras escuchar la historia del maestro, Jian Ting dijo que no tenía otra y se adentró en las tierras baldías. Cuanto más avanzaba Jian Ting, más a menudo le caía un rayo encima, y su maestro solo podía darle apoyo moral. Pero al ver las llamas negras bajo los pies del descendiente se dio cuenta de que el páramo había despertado los demonios que llevaba dentro. Un momento después, una silueta se formó de las llamas y se burló de Jian Ting. Jian Ting gritó al demonio que se callara y dejara de interrumpirle, pero este solo se acercó y se rió al ver que, como espíritu fuerte, Jian Ting seguía siendo el mismo enclenque, una nada en la que no hay utilidad, y por lo tanto es indigno de poseerla. Jian Ting volvió a ordenar al demonio que se callara. Le dijo que quería proteger el nombre y el honor de su padre. Al oír esto, el demonio volvió a reírse y se dio cuenta de que Jian Ting mentía, lo que hizo que empezara inmediatamente a inventar excusas. El demonio le dijo que Jian Ting no era más que una carga sobre los hombros de otra persona, y que el tío Jian estaba perdiendo el tiempo, e incluso su padre había metido la pata al proteger a semejante debilucho. Comparado con todos, Jian Ting era solo una criatura lamentable. Viendo esto, el ancestro preguntó a Qin Yu qué haría en el corazón de la tormenta si no podía resistir ni siquiera ahora. Quería preguntar si Jian Ting se rendiría tan fácilmente. El demonio seguía riéndose de Jian Ting, que había caído de rodillas ante él. Y en ese momento, Jian Ting se dio cuenta de que no era nada sin su fuerza, y que solo vivía gracias a su padre. Se creía un héroe, pero en realidad solo se consolaba con ese pensamiento. Por lo que oyó, el demonio se alegró de haberlo reconocido todo y empezó a reír aún más fuerte. Después de todo, el hombre que tenía delante no era más que un perdedor. Jian Ting estaba de acuerdo con el demonio por ser una sólida decepción, pero precisamente por eso tiene que seguir adelante. Por el bien de quienes creen en él, no puede seguir defraudándoles. Estaba de acuerdo en que tenía que disculparse ante su padre, pero no ahora. Tenía que levantarse y enfrentarse a sus enemigos. Al ver la determinación de Jian Ting, el demonio se sintió decepcionado, pues no había forma de que se rindiera. El ancestro gritó a Jian Ting que llegara al corazón de la tormenta y recuperaría el pulso. De repente se oyó un ruido y, al darse la vuelta, el antepasado quedó estupefacto ante lo que vio. Después de todo, el león Xiaotian que solo se podía encontrar en el bosque de hielo y llamas se elevaba por encima de ellos. Pero lo más extraño era que estaba aquí. Al mismo tiempo, Jian Tianlong abrió la jaula con el cachorro de león pensando que Jian Ting tenía demasiada suerte, pues ni siquiera él podía matarlo. Pero algún espíritu aún se atrevía a ayudar a semejante perdedor. Pero las hierbas que compró estaban impregnadas con la sangre de los cachorros de león de Xiaotian, y así simplemente morirá sin ninguna posibilidad de escapar del león enfurecido. Esto solo significaba que la hora de su muerte había llegado, y ya que Jian Ting no regresaría, Jian Tianlong se convertiría en el joven maestro de ahora en adelante, fuera de la ciudad de Panlun. Jian Xiai le pidió a Jian Yang que se diera prisa ya que tenían que regresar antes de que comenzaran las peleas. Jian Yang respondió que ese era su límite ya que había estado corriendo durante 3 días y 3 noches.
Jian Seai apuró a Jian Yang ya que Jian Bao les había advertido que Jian Ting estaba ahora en gran peligro, por lo que Jian Seai no podía dejar de preocuparse por él, pero Jian Yang le recordó que eran extraños a Jian Bao, por lo que no era de fiar. Jian Seai dijo que debían proteger a Jian Ting pasara lo que pasara, y le pidió que no se preocupara tanto, porque desde que llegaran Jian Ting estaría definitivamente a salvo. Ciudad Lanlong, la arena. Jian Tianyu se ofreció a ayudar a Jian Tianlong con su entrenamiento, a lo que este no pudo negarse y le agradeció la oportunidad de ser entrenado por alguien con tanto nivel. Jian Tianyu explicó que había vuelto para ver al honorable joven maestro ocupar el lugar que le correspondía. Muchos de los presentes ya estaban lamentando unirse al Estado, porque su enemigo será Jian Tianlong, y el actual jefe está haciendo todo solo para asegurar la posición de su hijo. Y todo lo que quieren es la muerte de Jian Ting, por lo que la posición del joven maestro es la posición de Jian Tianlong. Jian Tianlong pensó que la gente a su alrededor solo estaban teniendo conversaciones ociosas, y Jian Tian respondió que solo estaban babeando, pero solo Jian Tian se convertiría en el joven maestro, y por lo tanto necesitaba matar a todos los que se interpusieran en su camino. Si Jian Ting no fuera el hijo de Jian Kaifeng, habría muerto hace mucho tiempo. De repente, una silueta apareció por encima de los edificios. Preguntó cómo Jian Tian se atrevía a decir tal cosa. Y en un momento, Jian Yang estaba justo encima de Jian Tian y estaba a punto de darle una lección. Pero este último utilizó el poder de su línea de sangre y fue capaz de bloquear el golpe, tras lo cual le dijo a Jian Yang que él seguía siendo un bruto imprudente, mientras que Jian Seai se estaba volviendo cada vez más hermosa, una verdadera hija digna de su familia. Inmediatamente después, Jian Seai levantó la barbilla de Jian Tianyu con el pie y le exigió que dejara en paz a Jian Ting. Dijo Jian Tianlong, un poco avergonzado por lo agresivo que se mostraba en su aparición. Jian Seai ordenó a Jian Tianlong que dejara de fingir, pues ella conoce sus verdaderas intenciones. Pero Jian Tianlong cubrió su mueca con un abanico y le sugirió que le preguntara a Jian Ting por todo ella misma. Claro, siempre que pudiera venir. La gente empezó a tocar tambores anunciando el comienzo de la competición, y el anunciador gritó que solo el mejor artista marcial podía ganar, y por lo tanto el duelo de la familia Jian empezaría ahora mismo. Él, Jianyu, sería su actual gobernante. Dijo que la lucha de hoy sería realmente única, ya que todos los miembros de la familia Jian estaban aquí para competir por el gran premio de 1000 piedras espirituales. Los espectadores coreaban ruidosamente semejante recompensa, y mientras tanto Qianduo le preguntaba a su abuelo por qué había elegido ver la competición hoy. Después de todo, odia los lugares ruidosos, pero él solo le ignoró. Jian usó su sangre de marmota y gritó que todos los concursantes ya se habían reunido y por lo tanto podían saludarlos. La lucha de la familia Jian era el mayor festival de cada año, ya que uno puede ver la verdadera esencia del combate a través de sus batallas. Y una nueva generación de la familia Jian se ha reunido para enfrentarse en esta feroz competición. Y además, el joven maestro Jian Ting se unirá al combate este año, así que deberían darle la bienvenida, ya que pronunciará el discurso de apertura. Pero Jian Ting seguía sin subir al escenario, así que Jian Seai se preguntó por qué seguía sin estar aquí. El público empezó a preguntarse para qué lo necesitan, porque hasta la sangre corre por las venas de este enclenque. ¿Y cómo se escapó? Es mejor empezar sin él, ya que nadie se preocupa por él. Qianduo preguntó a su abuelo su opinión sobre si Jian Ting vendría o huiría, a lo que respondió que no estaba seguro, porque tardaría 2 días en salir del páramo y simplemente no tenía tiempo suficiente. La excepción era que podía volar, pero él mismo esperaba que Jian Ting llegara a tiempo para la salida. Jianyu se emocionó porque el joven maestro aún no había llegado y, por lo tanto, consideró que la recepción no había sido lo suficientemente grandiosa, y sugirió que el público le diera al joven maestro otra ronda de aplausos. De repente, uno de los ancianos dio un manotazo en la mesa y les ordenó que pararan, pues tenían que suspender la fiesta por culpa de un cobarde. El anciano Jian Xiao pensó que era ridículo que un chico rudo como Jian Ting pudiera convertirse en un joven maestro que no podía ser digno de él, por lo tanto exigió que la pelea comenzara ahora. El anciano Jian le pidió a Jian Xiao que esperara un poco más. Después de todo, Jian Ting era su joven maestro y no podían empezar sin él, lo que le hizo resentirse. Después de todo, él no iba a encargarse de un pedazo de basura, mientras que todos los presentes eran mucho más competentes que Jian Ting.
Jian Shao reconoció que Ling Ling era una luchadora fuerte, pero solo Jian Tianlong merecía el derecho a ser un joven maestro. El anciano Jian Yu le ordenó que dejara de temblar, ya que como asistente, se había atrevido a revelar sus intenciones demasiado pronto. Dijo que no le importa quién se convierta en el joven maestro, pero Jian Ting es el hijo de Jian Kaifeng, y por lo tanto tiene derecho a hacerlo. Y si Jian Shao tiene alguna objeción, su cabeza pertenece a Jian Yu. Jian Shao estaba indignado. Preguntó si realmente quería decir que Jian Ting podía depender de Jian Kaifeng toda su vida. Los espectadores que observaban a los ancianos empezaron a discutir sobre lo que estaba pasando, aunque no podían entender lo que discutían ya que estaban lejos, pero ya empezaban a suponer que iban a dar el puesto al joven maestro Jian Tianlong. Jian Yang estaba indignado por lo que había oído. Después de todo, era inaceptable quitarle el puesto a Jian Ting tan fácilmente. Pero Jian Xiaoyi le pidió a su hermano que no fuera tan imprudente. Después de todo, aún no saben lo que está pasando, así que necesitan evaluar la situación. Y Jian Yu, el más comprensivo de todos los ancianos, no les dejará hacer lo que quieran. Los espectadores ya empezaban a perder la paciencia. Exigían que simplemente trajeran a Jian Tanglong. Jian Du se dio cuenta de que Jian solo apoyaba a su hijo, y Li Yang le explicó que la posición del joven maestro aseguraría la propia posición de Jian Tianlong como cabeza de familia, ya que el término cabeza de familia temporal le había perseguido durante bastante tiempo. Muchos de los espectadores que habían apostado por Jian Tianlong empezaron a exigir que se le calificara simplemente de joven maestro y la mayoría de los espectadores empezaron a corear su nombre. Y solo Jian Xiaoyi le gritó a Jian Ting que regresara pronto. Jian Tianlong saltó entonces al ring debido a que Jian Qingel le ordenó que bajara del escenario ya que no es un joven maestro. Y Jian Shao se burló de que Tianlong era mejor que su padre, pero le pidió a su padre que le escuchara, pues eso es lo que todo el mundo quiere, y así se declaró joven maestro. De repente, un melón salió volando de la nada y golpeó la cara de Jian Tianlong, a partir de lo cual se callaron y miraron hacia arriba, donde vieron al león de Xiao Tian que había volado hacia ellos por razones desconocidas. Después, algunas personas empezaron a darse cuenta de que había alguien sentado sobre el león, pero debido a la altura, no podían verlo. En el lomo del león se sentó Jian Ting, sorprendido de que tan pronto como cambió de bando. El joven maestro repitió tras él también. Jian Yang y Jian Xiaoyi se animaron al ver que Jian Ting había venido después de todo. Jian Tianlong no podía creer lo que estaba sucediendo, porque el león de Xiao Tian era conocido por su crueldad y ferocidad, por lo que era imposible de domesticar. Jian Ting descendió al escenario, y solo entonces todos confiaron en que se trataba de Jian Ting. Se acercó a los ancianos y les preguntó si iban a saludar a su amo, pero el anciano Jian Shao se apresuró a decepcionarlo. Reveló que Jian Ting ya no era un joven maestro. No se sorprendió demasiado y ofreció al anciano un melón fresco a Bin Lin, asegurándole que no estaba envenenado. Y el anciano cogió el melón diciendo que los sobornos no funcionarían con él, y por lo tanto, en cuanto la mano del anciano estuvo en el mismo melón, Jian Ting la retiró al instante y apuntó directamente hacia el anciano, gritando que aún debería tener cara para comérsela. Jian Ting preguntó al anciano si había decidido que Jian Ting sería el joven maestro. Tras lo cual, uno de los ancianos ordenó a Jian Ting que dejara marchar al anciano, pero de repente oyó un gruñido en su oído. Inmediatamente cayó al suelo y comenzó a suplicar por su salvación. Jian Ting preguntó a los ancianos a dónde se había ido de repente su arrogancia, y también ordenó a Jian Qingel que no le quitara su puesto mientras estuviera aquí. Jian Qingel le recordó a Jian Ting que aún no había ganado, a lo que éste respondió que no los avergonzaría mucho ya que había demasiada gente alrededor, y por lo tanto esperaba que no hubiera una próxima vez. Al ver a Jian Ting, Jian Yu se preguntó cuánto se había parecido a su padre. Jian Ting agradeció a Jian Yu su confianza, y este le devolvió la reverencia diciendo que se sentía honrado de servir al joven maestro. Y mientras Jian Tianlong trataba de averiguar cómo Jian Ting fue capaz de sobrevivir en la boca del león, ese ya sabía por quién había sido montado todo esto, y por eso sabía que Jian Tianlong no sería capaz de entender por lo que estaba pasando. Jian Ting le dijo a Jian Tianlong que había utilizado bastantes esquemas para quitarle su posición, pero desafortunadamente, todos habían fallado. Y ya que está aquí después de todo, aconsejó a Jian Tianlong que ni siquiera pensara en ello.
pero Jian Tianlong ignoró estas palabras diciendo que ya había oído suficiente y que ya se había dado cuenta de que Jian Ting solo era capaz de hablar. Después de que Jian Ting le preguntara si pensaba que alguien que solo podía hacer planes merecía ser un joven maestro, admitió que siempre había visto a través de él. Y a nadie le importa si se convierte en un joven maestro o no, solo les importa el dinero que se apueste por él, mirando al joven maestro desconocido para ellos. Algunos de los espectadores se preguntaron si era demasiado pronto para apostar, y algunos de ellos incluso empezaron a corear el nombre de Jian Ting, lo que hizo reír a Li Yang, que sintió que el viento empezaba a aumentar. Jian Ting aconsejó a Jian Tianlong que observara cuidadosamente cómo su apoyo empezaba a desmoronarse. Solo Jian Tianlong quiso decir que aún no había perdido cuando Jian Ting extendió su mano y se ofreció a ganar limpiamente el duelo para ocupar su lugar. Jian Ting agradeció a Jian Tianlong por presentarse y luego anunció a todos que la pelea había comenzado. Tras lo cual, los vítores comenzaron a hacerse cada vez más fuertes, y Jian Ting se disculpó con su hermano por haberle arrebatado la gloria. Así de repente, el león empezó a gruñir a Jian Tianlong, y Jian Ting le pidió que parara, prometiendo llegar al fondo del asunto y vengarle después. Inmediatamente después, el león voló por los aires y la gente empezó a admirarlo, y solo Jian Tianu dijo que no significaba nada ya que no había visto a Jian Ting tan fuerte. Así de repente, Jian Ting saltó del escenario y le dijo a Jian Tianu que casi se había olvidado de él. Le propinó una fuerte patada, que apenas logró bloquear. Inmediatamente después, Jian Xiai saltó de Jian Yang directamente a Jian Ting, y abrazándole le dijo lo mucho que estaban preocupados por él y que por suerte seguía vivo, y Jian Ting le preguntó por qué habían vuelto, e inmediatamente reveló que Jian Bao les había advertido que estaba en peligro. Fue en ese momento cuando Jian Ting se dio cuenta de por qué Jian Bao le había ayudado entonces, pero aún así, ahora no era el mejor momento para hacerlo. Jian Yang puso su pesada mano sobre la cabeza de Jian Ting, y le pidió que no se preocupara, pues habían venido a defender su posición. Jian Ting dio una palmada y dijo que ya no era necesario, porque había sobrevivido incluso en el momento más crítico mientras ellos no estaban aquí. Les preguntó por qué debían ayudarle, pues era mejor que se concentraran en sí mismos. Jian Yang explicó que Jian Xiai estaba preocupada por su hermano y esa es la única razón por la que corrieron durante 3 días sin dormir, y él les está haciendo esto después. A lo que respondió que si no les gustaba, podían marcharse para no agobiarle. De repente Jian Tian se rió, pensó que era interesante ya que estaba actuando tan audazmente a pesar de que el final ya estaba cerca. Jian Tianlong le dijo a su hermano que Jian Ting estaba siendo demasiado desafiante, en respuesta a lo cual Jian Ting les ordenó que se callaran, y Jian Xiai le preguntó qué le había pasado para que cambiara tanto. Jian Tianlong admitió que ya estaba casi asustado, pero le pidió que no pensara en él como si no conociera sus trucos, por lo que prometió devolvérselos más tarde. Les pidió que no pensaran en la competición, ya que de todos modos no iba a dejar que todos salieran vivos. Jianu anunció que todos los competidores estaban listos y, por lo tanto, la competición estaba a punto de comenzar. Pero este año, en lugar de Shiren, habría algo diferente en la primera ronda, ya que habían cambiado las cosas. Y este año, utilizarán al más talentoso Huang Lon Tien Su Chen. Jian Yang preguntó por qué habían decidido cambiar las cosas, y Jian Xiai supuso que su objetivo era Jian Ting. De repente, el suelo de la arena tembló y empezó a separarse, después de lo cual, una enorme estructura, Huang Lon Tien Su Chen, se levantó del suelo. Qiandu pensó que Huang Lon Tien Su Chen sonaba bastante amenazador, y Li Yan rió entre dientes ya que no esperaba poder verlo ni una sola vez más. Luego le explicó a su nieto que esta era la prueba más dura de la familia Jian, y que la última vez que la utilizaron, la mayoría de los competidores resultaron heridos, y como nadie la superó, fue abandonada. Hace 100 años, se utilizaba para matar a la gente. Jian Tianlong y Tian ya estaban anticipando cómo fallaría en la prueba, y Jian Feng le dijo a Jian Ting que no importaba lo fuerte que fuera, no había forma de que pudiera proteger a la gente a su alrededor, así que quería ver morir a Jian Yang lo antes posible, pero sería una desgracia matar a una mujer hermosa como Jian Xiai. De repente, Jian Xiai cogió la mano de Jian Ting y le pidió que no pensara en ello. Después de todo, no eran tan débiles, así que quería compartir la carga con él.
y Jian Yang le recordó que aún no le había perdonado, por lo que le aconsejó que no siguiera así, o de lo contrario no vería piedad alguna. Jiano anunció el descubrimiento de Huang Lon Tien Su Chen, y todos se dirigieron inmediatamente hacia él. Mirando a Jian Ting, Jian Tian se sintió ligeramente inspirado por su vínculo fraternal, y le pidió a Jian Tianlong que no lo arrastrara. Huang Lon Tien Su Zeng fue creado por un anciano de la familia Jian que quería ayudar a los artistas marciales cultivados a derrotar a la casa de la familia Panlong, y aunque la dificultad se bajaba cada vez, muchos seguían cayendo. De ahí que esta formación se convirtiera en una leyenda en la familia Jian. Qian Du le preguntó a su abuelo si se estaba saliendo del tema. Después de todo, esto era solo una lucha marcial, y la familia Jian difícilmente quería destruir su herencia. A lo que este último respondió que si se tratara solo de un combate, no tendrían la formación para utilizarla en primer lugar. Jiano explicó que la prueba se dividía en 3 niveles: Wang Chuan, Di Men Gi Shen Mo, y que para pasar del nivel Wang Chuan al Shen Mo necesitaban sobrevivir sin usar el pulso sanguíneo, hasta que la varilla de incienso se quemara. Unas espadas caerán del techo para destruir a 70 concursantes, y los que consigan pasar al siguiente nivel deberán evitarlo. Y si alguien utiliza el pulso sanguíneo, será penalizado, lo que le hará ir mucho más despacio. Y como esta prueba es mortal, pueden rendirse destruyendo su placa identificativa. Jian Ting se dio cuenta de que este duelo no era tan fácil, ya que todos se habían preparado para usar su pulso de batalla pero temían el castigo. No podían renunciar a usar el pulso sanguíneo tan fácilmente, ya que era todo lo que tenían, sobre todo porque esta prueba era mortal. Después de pensar un poco, Jian Ting pudo encontrar algunas fallas en las reglas. Después de todo, con tal altura, solo necesitaban usar su pulso sanguíneo para saltar. De lo contrario serían asesinados por las espadas. Inmediatamente después, Jian Tianlong dijo que tenía toda la razón y que no iba a esperarle, por lo que le ofreció reunirse en el siguiente nivel si Jian Ting sobrevivía. De repente, cientos de espadas empezaron a llover desde el techo, apuntando directamente a Jian Tianlong y sus socios. Y Jian Ting no podía entender por qué había decidido usar su pulso sanguíneo tan rápidamente. De repente, Jian Tian ordenó proteger a Jian Tianlong y varios de los participantes cubrieron a Jian Tianlong con ellos mismos sin pensárselo 2 veces. Después, Tianlong y los demás pasaron al siguiente nivel empujando los cadáveres. Algunos de los participantes se inspiraron en Tianlong y decidieron intentar recorrer el mismo camino. Jian Tianlong será el primero en chivarse, pero aquí y ahora todo el mundo habrá acabado con él. De repente, Jian Xiai le dijo a Jian Ting que mirara al centro de la arena, sacándolo de sus cavilaciones. En el centro de la arena apareció un vigilante que iba a castigar a los participantes por usar pulso de sangre. Entonces el justiciero comenzó a aplicar el castigo convirtiendo el campo de batalla en un infierno, y Jian Ting ordenó inmediatamente a Jian Xiai y Jian Yang que se escondieran detrás de él, y un momento después, todo el campo de batalla estaba cubierto de ataques elementales. Y Jian Tianlong miraba esto desde lo alto burlándose de Jian Ting, que no podía hacer nada debido a su débil pulso. Pero para consternación de su Jian Ting pudo bloquear fácilmente el cara con fuego sin siquiera usar su pulso. Jian Xiai tomó espíritu de esto, y Jian Ting explicó que esta llama era incapaz de dañarlo ya que su elemento era fuego, pero era un enemigo para la armadura de Jian Yang ya que no podía ser detectada. Los supervivientes del castigo entraron en pánico y utilizaron instintivamente el pulso, por lo que decidieron usarlo hasta el final pensando que era la única forma de sobrevivir. Jian Ting ordenó a Jian Yang llevar a Jian Xiai y ascender al siguiente nivel. Pero Jian Xiai lo rechazó diciéndole que quedarse sola era demasiado peligroso, pero le pidió que confiara en él. Después de lo cual, Jian Yang agarró a Jian Xiai y saltó con ella mientras exigía que se quedaran con Jian Ting. Después de asegurar a los demás, Jian Ting pensó en las reglas porque aunque prohibían el uso del pulso sanguíneo, en realidad era para ocultar la verdadera solución. Mientras tanto, Jian Yang y Jian Xiai habían alcanzado el siguiente nivel. Jian Xiai preguntó entonces a Jian Tianlong qué quería de Jian Ting, pero ésta se rió y dijo que era la 31ª. Inmediatamente después, Jian Xiai tiró de ese mocoso por el cuello y le exigió una respuesta, a lo que respondió que las espadas matarían a 70 personas, y si había menos en el suelo, caerían inmediatamente, y si quiere sobrevivir, lo mejor sería que se rindiera, pero la etiqueta con su nombre podría no funcionar.
Jian Xiaoyi estaba a punto de golpear a Jian Tianlong, pero Jian Yang la detuvo, tras lo cual le dijo a Tianlong que aún así pagaría por ello. Y le dijo que había miles de espadas desde abajo, sin importar lo fuerte que fuera Jian Ting, no podía esperar. Y Jian Ting solo esperaba esto puesto que ya no lo consideraba un desafío. Ahí es donde voy a terminar. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis la segunda parte, consigamos 1000 likes para este vídeo. También suscribiros al canal, darle a la campanita y dejar un comentario. Hasta el próximo vídeo.